Estimados, bienvenidos al webinar sobre los sujetos sin capacidad operativa en minería, el impacto del Decreto Legislativo 1532 en la comercialización minera. El día de hoy nuestros expositores son Karin Orbeso, socia senior y especialista del área de Derecho Tributario, y Daniel Palomino, socio senior especialista en Minería y Desarrollo Sostenible. Buenos días. Gracias, Rocío. ¿Cómo estás? Hola, Karin, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días con todos. Buenos días a todos. Muchas gracias por su participación, su asistencia a este webinar que pretendemos sea bastante breve y conciso acerca de un tema que a nosotros, tanto en el área tributaria como en el área de energía y minas, nos está generando un poco de preocupación en relación a cómo es que actualmente la administración tributaria viene leyendo algunas transacciones en el mercado, principalmente en el sector minero, y cómo esto va a tener una relación importante con la entrada en vigencia del decreto legislativo 1532, que en unos minutos Karin va a poder comentárnoslo de forma bastante detallada y advirtiendo los principales temas a considerar de aquí en adelante. En relación con la comercialización minera de manera introductoria, me gustaría comentar algunos puntos que creo son importantes para poder enlazar luego la información que Karin nos va a compartir. La actividad de comercialización minera, como saben, es una actividad minera recogida así en nuestro texto único ordenado de la Ley General de Minería, pero a diferencia de otras actividades mineras también contempladas en nuestro marco minero, es una actividad libre, no está sujeta al régimen de concesión. Lo cual no supone, por supuesto, que no se encuentre exenta de observar algunas obligaciones clave para el Estado peruano a efecto de garantizar diferentes bienes jurídicos tutelados, ¿no? Entiéndase la protección al medio ambiente, la protección de las personas, la seguridad de la infraestructura, la seguridad de las operaciones, la adecuada tributación, el evitar incurrir en delitos de carácter tributario, entre muchos otros. Entonces, quizás las obligaciones más importantes en el mundo de la comercialización minera que fueron recogidas tanto en el tubo de la Ley General de Minería como en su reglamento en el año 92 y 93 es aquella obligación de verificar el origen ilícito de los minerales. Saber que aquellos productos mineros que como adquirente voy a incorporar a mi patrimonio realmente tengan un origen ilícito, provengan de una unidad minera que se encuentra debidamente habilitada y que cumple con el marco normativo vigente. Entonces, esta obligación que de forma bastante general fue desarrollada en el tubo de la Ley de Minería en el 92 y posteriormente en su reglamento también, llegado al año 2012, ha tenido una evolución bastante particular, porque es con el decreto legislativo 1107 del año 2012, del verano del 2012, que comienza a describirse de forma más extensa cuáles son los alcances de esta obligación de verificar el origen ilícito. Entonces, ahí surgen dos obligaciones importantes que atañen a dos sujetos clave en el mundo de la comercialización de minerales, que es el adquirente por un lado y el titular de una concesión de beneficio. Estas dos obligaciones son básicamente, la primera, saber a quién le compro el producto minero, quién es mi proveedor, y la segunda es a quién le presto el servicio de beneficio. Si soy una planta, tengo que conocer que esos minerales que van a entrar a mi circuito y van a ser objeto de servicio de beneficio de minerales tengan un origen ilícito. El gran tema, desde el año 2012, 10 años después a la fecha, es que lamentablemente el ordenamiento jurídico no nos ha brindado más herramientas acerca de o relacionadas con de qué manera los diferentes agentes económicos pueden realmente verificar el origen ilícito de los minerales. ¿Cómo evaluamos el perfil del proveedor? ¿Cómo evaluamos la trazabilidad de los minerales? Esos dos aspectos son todavía una tarea pendiente que, como lo comentaremos ya al final de esta presentación, inclusive han sido recogidos en la Política Nacional Multisectorial para la Minería a Pequeña Escala, que es en donde, seamos totalmente honestos, se presenta este problema
con mayor incidencia. Entonces, dicho esto, y habiendo precisado que la actividad de comercialización de minerales es libre, pero tiene estas obligaciones bastante particulares vinculadas a la verificación del origen ilícito de los productos mineros, me voy a permitir darle pase a Karen Orbeso para que pueda comentarnos de forma ya bastante concreta en qué consiste el decreto legislativo 1532, qué regula y de qué manera sus alcances pueden tener un impacto en las actividades de comercialización de minerales, principalmente en el ámbito de la pequeña escala. Adelante, Karen. Muchas gracias, Daniel. Voy a compartir. Bueno, ante todo, buenos días. Yo soy socia senior del área tributaria, trabajo muy de la mano con Daniel Panomino, que es especialista en temas mineros, ¿no? Y hemos considerado necesario tener este webinar para transmitirle, en realidad, toda la información relacionada con este decreto legislativo 15332, que fue publicado el 19 de marzo de este año, ¿no? A la luz de las facultades delegadas que el Congreso delegó al Ejecutivo el año pasado, ¿no? Y que es una medida, ¿no? Contienen medidas concretas para combatir, ¿no? La evasión tributaria. Entonces, este decreto legislativo, que ya lo voy a explicar a detalle, en buena cuenta lo que hace es crear un procedimiento administrativo, ¿no? Para que la SUNAT pueda atribuir a determinados contribuyentes la condición de sujeto sin capacidad operativa sobre la base de algunos criterios que los vamos a ir comentando más adelante. Pero lo que quiero resaltar es que en realidad esta condición que ahora se está plasmando a través de un procedimiento en donde la SUNAT va a hacer una evaluación y va a llegar a una conclusión de si el contribuyente tiene esa condición o no, y la va a publicar en la página web de la SUNAT con incidencias tanto para el proveedor, o sea, el contribuyente que ha sido calificado con esta condición, como las distintas empresas que pudieran haberle comprado bienes y servicios a este sujeto, que también lo vamos a explicar. Pero antes de la creación de este procedimiento de atribución de esta condición de sujeto sin capacidad operativa, en realidad la SUNAT ya venía aplicando este criterio, ¿no? Para poder sustentar el desconocimiento de determinadas compras de bienes y servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque para efectos de la deducción de un costo o gasto, además de contar con la factura y con toda la documentación que acredite que el servicio efectivamente fue brindado o que el bien fue realmente adquirido, ¿no? Uno de los argumentos que ya viene utilizando la SUNAT hace un tiempo atrás es los hallazgos que el auditor pudiera obtener de cruces de información directo con los proveedores, ¿no? O también de la obtención de información de los registros públicos, ¿no? Entiéndase los registros públicos propiamente dicho, la información que la SUNAT ya tiene producto de las declaraciones de carácter informativo que los contribuyentes presentan, las mismas declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes, entiéndase la declaración del impuesto a los activos netos, la propia declaración jurada. Entonces, sobre la base de esa información, cruce de información con el proveedor directo y obtención de información de los distintos registros públicos, ¿no? Está llegando, ¿no? a conclusiones que quizás no son exactas, pero es la realidad, ¿no? Está considerando en algunos casos, en función de esa verificación, cruce de información y revisión de los registros públicos, que empresas pudieran, ¿no? Tener la condición de sujeto sin capacidad operativa, ¿no?
y fundamenta su posición también sobre la base de dicha condición o de este hallazgo, ¿no? Entonces, lo que hace ahora este decreto legislativo es, de alguna manera, establecer, ¿no?, como condición para la deducción de un costo o gasto que el proveedor no tenga esa condición de sujeto sin capacidad operativa, que ya lo vamos a ver más adelante, cómo es que una empresa, ¿no?, va a obtener esta información al momento de comprar, ¿no? Entonces, vamos a ir revisando la norma, ¿no? Como les mencioné, este decreto legislativo fue publicado el 19 de marzo de este año, entra en vigencia el 1 de enero del 2023, ¿no? Sin embargo, esta condición de sujeto sin capacidad operativa puede tener incidencia en las facturas que las empresas hayan recibido, ¿no?, a partir del 20 de marzo del 2022 para adelante. ¿Por qué? Porque la propia norma, en la disposición final, señala de manera expresa: este decreto legislativo entra en vigencia el 1 de enero del 2023 y será aplicable a los comprobantes y documentos complementarios que se emitan a partir del día siguiente de su publicación. Esto es, a partir del 20 de marzo del 2022. ¿Qué es lo que señala este decreto legislativo? Define qué cosa es sujeto sin condición, sin capacidad operativa. Y lo define como aquel que, si bien figura como emisor de los comprobantes de pago o de los documentos complementarios, no tiene los recursos económicos, financieros, materiales, humanos u otros, o estos no resultan idóneos para realizar las operaciones por las que se emiten dichos documentos. Entonces ya hay una definición, sujeto sin capacidad operativa, y la propia ley establece los criterios que va a utilizar la SUNAT para calificar a una determinada empresa o persona natural, porque esto aplica también a las personas naturales, bajo esta condición, ¿no? ¿Cuáles son estos criterios que por lo menos están establecidos en la ley, en este decreto legislativo que, dicho sea de paso, falta que se publique el reglamento, ¿no? Este decreto legislativo señala que el reglamento debió salir a los 120 días, ¿no?, de publicado el decreto. Ya venció en extenso el plazo. Todavía no tenemos noticias de que haya ya un proyecto final de reglamento, pero y que de hecho va a ser importante, ¿no?, para que las empresas puedan tomar las medidas que correspondan, ¿no?, para que este decreto legislativo no los afecte. Pero por ahora lo que tenemos es el decreto legislativo y vamos a comentar por lo menos lo que dice esta norma, ¿no? Entonces, estos tres criterios que están mencionados en esta filina son los que señala de manera expresa el decreto legislativo en el artículo 4, ¿no? ¿Cuáles son los criterios? Que no cuenten con infraestructura o bienes, o que estos o aquellos no resulten idóneos para realizar las operaciones por las que se emiten los comprobantes de pago o los documentos complementarios, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que las empresas que adquieran, ¿no?, bienes o servicios de un determinado proveedor, ¿no?, van a tener que ahora mejorar sus protocolos de selección de proveedores para verificar que estos realmente cuenten con infraestructura, ¿no?, o bienes para brindar el servicio o realizar la venta. Eso es algo que quizás el reglamento lo va a precisar con mayor detalle, pero yo creo que ya lo que se señala en la ley, ¿no?, ya vislumbra, ¿no?, la necesidad de las empresas de tener, ¿no?, que indagar un poco más en los recursos, ¿no?, financieros y de activos y personal que cuenta
que debe contar un proveedor para que de manera razonable, ¿no?, pueda brindarte el servicio o venderte determinado bien. Otro criterio que también va a utilizar la SUNAT es los activos, ¿no? Si es que la SUNAT determina que una determinada empresa o una persona natural no tiene activos, ¿no?, suficientes para poder realizar las operaciones de venta o de servicios, ¿no?, también va a ser un criterio que la SUNAT puede tomar como base para, o como sustento para calificar a la empresa o persona natural como sujeto sin capacidad operativa. El otro criterio es el personal, ¿no? También eso va a ser evaluado por la SUNAT y por tanto es importante que las empresas introduzcan en sus protocolos de selección de proveedor este criterio, ¿no? Hay que indagar un poco más, ¿no?, sobre el personal, tanto de planilla como tercerizados, ¿no?, con que cuenta este proveedor al cual le voy a comprar un bien o le voy a comprar un servicio. Y la norma señala cualquier otra situación objetiva que evidencie que el sujeto no tiene los recursos económicos, financieros, materiales, humanos u otros, o que estos no resulten idóneos para realizar las operaciones por las que se emiten los comprobantes de pago o documentos complementarios. Quizás uno podría pensar, bueno, en realidad, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del adquirente de poder verificar que realmente mi proveedor cuente con infraestructura o bienes, o cuente con activos suficientes, o personal suficiente para poder brindarme el servicio o venderme un determinado bien, ¿no? Ese es un poco lo contradictorio de la norma, ¿no? Porque por un lado la SUNAT va a aplicar estos criterios a determinadas empresas, ¿no?, y las va a calificar como sujetos sin capacidad operativa, pero por otro lado, esto de alguna manera estaría obligando a los adquirentes a indagar, ¿no? O hacer indagaciones que quizás no va a estar en la capacidad de poder determinar si efectivamente cuenta o no con activos, personal o infraestructura, ¿no? Lo cierto es que estos criterios los va a utilizar la SUNAT para atribuir esta condición de sujeto sin capacidad operativa, pero ya lo vamos a ver más adelante, si eso ocurriera y alguna empresa tuviera facturas, ¿no?, emitidas por este contribuyente que ha sido calificado bajo esta condición, va a tener que seguir un procedimiento ante la SUNAT para que ésta convalide, ¿no?, esas facturas recibidas o emitidas por estos sujetos sin capacidad operativa. A ver, vamos a ver qué es lo que señala el decreto legislativo. ¿Cómo va a funcionar esta atribución de la condición de sujeto sin capacidad operativa? En primer lugar, la SUNAT, ¿no?, sobre la base de cruces de información que pueda hacer con una determinada empresa o sobre la base de la información que pueda recabar de los distintos registros públicos, puede iniciar el procedimiento de atribución de la condición de sujeto sin capacidad operativa. ¿Cómo lo va a hacer? Notificando a la empresa, ¿no?, a través de una carta y de un requerimiento formal que se está iniciando un procedimiento de atribución de la condición de sujeto sin capacidad operativa. ¿Correcto? Ese es el inicio. Pero la empresa que recibe esta notificación, ¿no?, tiene obviamente derecho a defenderse, ¿no? Y por eso es que se crea, este decreto legislativo crea un procedimiento. Y este procedimiento prevé la posibilidad de que el sujeto, ¿no?, en un plazo de 30 días hábiles de haber recibido esta carta y este requerimiento, poder defenderse. Es decir, la empresa va a poder presentar, ¿no?, los descargos para desvirtuar esta presunción de sujeto sin capacidad operativa. Una vez que la SUNAT reciba los descargos de la empresa, ¿no?, va a llegar a una conclusión. Como verán, los tiempos son bastante cortos. Este procedimiento, ¿no?,
no va a durar más de mes y medio. Bueno, considerando los 30 días hábiles, yo diría unos 2 meses, ¿no? Va a ser bastante corto el procedimiento. Y esto va a culminar con una resolución de intendencia de la SUNAT, en donde puede o desvirtuar, ¿no?, cada una de las situaciones detectadas que originaron el inicio del procedimiento, culminando con dicha notificación, o concluir de que no se ha desvirtuado cada una de las situaciones detectadas que originaron el inicio del procedimiento, emitiendo y notificando dentro de dicho plazo la resolución de atribución de la condición de sujeto sin capacidad operativa, ¿no? Entonces, la SUNAT, en el mejor de los casos, ¿no?, levanta la condición, ¿no?, y en el peor de los casos la convalida, ¿no?, y emite una resolución de determinación en ese sentido, ¿no? ¿Qué va a ocurrir cuando la empresa o la persona natural reciba, ¿no?, la notificación con la resolución de intendencia ordenando, ¿no?, la atribución de esta condición de sujeto sin capacidad operativa? Lo que va a ocurrir es que el contribuyente, ¿no?, va a tener la posibilidad de impugnar, ¿no? Obviamente el procedimiento tenía que prever, este decreto legislativo tenía que prever la posibilidad de que el contribuyente pueda impugnar esa resolución de atribución de la condición de sujeto sin capacidad operativa. Pero como verán en la filmina, también los tiempos son bastante cortos. Es decir, la empresa o la persona natural a la cual se le haya atribuido esa condición tiene 10 días hábiles para interponer este recurso de reclamación o apelación, ¿no? Le está dando la posibilidad de la doble instancia a nivel administrativo, y la SUNAT tiene, o el tribunal, tiene 30 días hábiles para resolver la reclamación, bastante corto también, ¿no? Y ahí también se prevé 10 días hábiles para la actuación de los medios probatorios en ambas etapas, tanto en reclamación como en la apelación, siempre que estos hubieran sido ofrecidos dentro de los 30 días hábiles referidos en la fase de comunicación y no hubieran, por alguna razón no imputable, en este caso al contribuyente, ser revisados o actuados, ¿no? Y bueno, y la norma también señala que la SUNAT tiene 10 días hábiles para elevar el expediente al tribunal fiscal, ¿no? Entonces, como verán, los tiempos son bastante cortos, ¿no? Porque la intención de la norma es que la resolución, ¿no?, atribuyendo la condición de sujeto sin capacidad operativa, quede firme en la vía administrativa, ¿no?, en un tiempo bastante corto. ¿Y qué significa que ya la resolución quede firme, ¿no? Significa que en ese momento la SUNAT va a publicar en su página web, va a haber una lista, ¿no?, de empresas o personas naturales a las cuales se le haya atribuido esta condición de sujeto sin capacidad operativa y esta cuente con una resolución firme, ¿no? ¿Cuándo esta resolución queda firme? Cuando el contribuyente, al recibir esta resolución de intendencia, concluyendo de que se le ha calificado como sujeto sin capacidad operativa, no presente recurso de reclamación o apelación. Es una posibilidad, ¿no? Y se vence el plazo de 10 días que establece para poder impugnar. En esa situación, la resolución de intendencia queda firme. ¿En qué otra situación la resolución queda firme? Cuando presentando el recurso de reclamación, ¿no?, dentro del plazo establecido por este decreto legislativo, el contribuyente se desiste, ¿no? Y este desistimiento es aceptado por la SUNAT o el tribunal fiscal. O también cuando se haya notificado al sujeto una resolución que pone fin a la vía administrativa, es decir, cuando el contribuyente haya presentado una reclamación, y posteriormente una apelación, y el tribunal fiscal haya convalidado la posición de la SUNAT. En esas 3 situaciones, la resolución queda firme y por tanto la SUNAT tiene que publicarla, ¿no? ¿Cuándo lo va a publicar? Lo va a publicar siempre el último día calendario del mes, ¿no?
Llega el 31 de octubre, ¿no? Y la SUNAT en ese día publica todas las resoluciones que en el mes hayan quedado firmes. Entonces, esta lista, mes a mes, va a ir, digamos, incrementándose, ¿no? Y va a tener que ser revisada. ¿Por qué? Porque una vez que veamos que una determinada empresa está en esa lista, lo que va a ocurrir es que van a ocurrir varias limitaciones. Vamos a ver. ¿Qué va a ocurrir a partir de esa publicación? En primer lugar, el proveedor que ha sido calificado como sujeto sin capacidad operativa tiene que darle de baja a todas las series de sus comprobantes de pago físicos, que en realidad ya son pocos los que usan comprobantes físicos, pero hay una consecuencia directa para el proveedor, ¿no? Otra consecuencia directa para el proveedor es que no va a poder emitir facturas, solamente boletas de venta y notas de débito y crédito vinculadas hasta que vence el plazo de 5 años. Olvidaba mencionar que una vez que la SUNAT introduce en esta lista, ¿no?, a proveedores cuya resolución de atribución de la condición de sujeto sin capacidad operativa ha quedado firme, este proveedor va a permanecer en esa lista, ¿no?, por un plazo de 5 años, salvo que el reglamento establezca un plazo menor, que todavía no salió el reglamento, pero vamos a ver qué dice. Pero en principio, esta condición de sujeto sin capacidad operativa va a durar 5 años, ¿no? Un tiempo bastante largo. Y en esos 5 años, el proveedor no va a poder emitir facturas, ¿no? Solamente boletas de venta y notas de débito o crédito. O sea, en buena cuenta, no va a poder seguir vendiendo bienes o servicios a las empresas, ¿no? Con las que tenía pues alguna relación comercial. ¿Y qué consecuencias hay para el adquirente, ¿no? Para el adquirente, a partir del día en que se publique al proveedor como sujeto sin capacidad operativa, el adquirente, ¿no?, ya no va a poder contratar al proveedor. ¿Por qué? Porque el proveedor ya no le va a poder emitir facturas. Y aun cuando le emita facturas, ¿no?, pese a que hay una norma expresa que le prohíbe emitir facturas, en este caso ya electrónicas, las empresas tienen que permanentemente revisar antes de contratar con el proveedor si es que está dentro de la lista. Y si está dentro de la lista, ¿no?, pero pese a ello reciben una factura de un proveedor que ya al momento de la emisión de la factura tenía esa condición de sujeto sin capacidad operativa, automáticamente esa factura no va a permitir al adquirente la deducción del costo o gasto ni del crédito fiscal. Entonces, eso es algo muy importante y que va a regir a partir del 1 de enero del 2023. Y también hay una consecuencia respecto a las cuentas de detracción, ¿no? También un sujeto declarado como sujeto sin capacidad operativa no podrá disponer de los fondos que tenga en su cuenta de detracciones. Entonces, como verán, hay varias consecuencias tanto para el proveedor que ha sido calificado bajo esa condición, ¿no?, como para los adquirentes, ¿no? Ahora, algo muy importante. ¿Qué ocurre, ¿no?, con las facturas recibidas por una empresa entre el 20 de marzo del 2022 hasta la fecha en donde la SUNAT lo publica, ¿no?, que este proveedor tiene la condición de sujeto sin capacidad operativa? ¿Qué va a pasar con todas esas facturas, ¿no?, recibidas por una empresa de ese proveedor? La norma lo que señala es que respecto de ese grupo de facturas emitidas en ese periodo de tiempo, 20 de marzo del 2022 hasta la fecha en donde la SUNAT incorpora a ese proveedor a la lista de
sujetos sin capacidad operativa, la norma lo que señala es que, en principio, esas facturas no van a permitir la deducción del costo o gasto ni el uso de crédito fiscal, salvo que la empresa o las empresas que tengan este grupo de facturas soliciten a la SUNAT la revisión de las mismas, ¿no? Y esto en realidad va a obligar a las empresas, ¿no?, que se encuentren en esta situación a tocarle la puerta a la SUNAT para que ésta revise este grupo de facturas. Y en esa revisión, ¿no?, que se va a generar y que en realidad es una fiscalización parcial, ¿no?, que la empresa va a solicitar a la SUNAT solamente para la revisión de estas facturas en cuestión. En ese procedimiento, en esa fiscalización parcial, la empresa deberá, ¿no?, sustentar que realmente le compró bienes a este proveedor o que realmente recibió servicios de este proveedor, ¿no? Pese a que la SUNAT pueda haberlo considerado como un sujeto sin capacidad operativa. Entonces, acá lo fundamental de esta revisión, ¿no?, que haría la SUNAT focalizada en estos comprobantes de pago, lo importante es que la empresa tenga el sustento suficiente para poder demostrarle a la SUNAT, en esta fiscalización parcial, que realmente, pese a que el proveedor quizás no tuviera el personal suficiente porque no era muy formal y no los quiso incorporar en su planilla, o porque tuviera pues quizás activos, ¿no?, o máquinas que eran alquiladas, pero no tenía un contrato de alquiler. Pese a ello, ¿no?, la empresa adquirente tendría que estar en capacidad de demostrar con documentos, ¿no?, propios de la contratación y de la prestación del servicio o de la compra del bien realizado, estar en la posibilidad de poder demostrar que realmente recibió el servicio de ese proveedor o recibió bienes de ese proveedor producto de una compra. Sin embargo, esto de alguna manera adelanta, ¿no?, esta, digamos, situación no querida por ninguna empresa. Nadie quiere que lo fiscalicen, pero está obligando esta norma a que las empresas tengan que tocarle la puerta a la SUNAT para que les revisen, para que la SUNAT revise este grupo de facturas y pueda convalidar estas compras o estos servicios y, por tanto, convalidar también la deducción del costo o gasto o el uso del crédito fiscal, ¿no? Entonces, eso también genera, en realidad, mucho malestar, va a generar mucho malestar en las empresas, ¿no? Porque van a estar constantemente pendientes de si algún proveedor, ¿no?, entra o no a la lista de sujetos sin capacidad operativa, porque les va a generar evidentemente una situación no querida, ¿no? Y prácticamente solicitar a la SUNAT el inicio de una fiscalización parcial, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si es que la empresa, ¿no?, que se ha tomado conocimiento de que uno de sus proveedores está en la lista, ¿no?, ha sido incorporada por SUNAT en la lista, ¿no?, de sujetos sin capacidad operativa, pero no solicita la revisión, no solicita a la SUNAT esta fiscalización parcial dentro de los 30 días hábiles de haber sido publicado, ¿no?, o introducido a esta lista este determinado proveedor. ¿Qué consecuencias hay si no solicito esta revisión? Que en un procedimiento de fiscalización, cuando la SUNAT me fiscalice, ¿no?, lo que va a hacer la SUNAT es reparar directamente el gasto, costo o crédito fiscal, según lo que esté fiscalizando, ¿no?, de este grupo de facturas, ¿no?
Y la norma señala que no admiten prueba en contrario, es decir, la empresa ya no va a tener posibilidad, ¿no?, de argumentar de que estas compras de bienes y servicios que están contenidas en este grupo de facturas, ¿no?, puedan ser deducibles porque son compras reales o servicios efectivamente prestados. Ya no va a haber posibilidad. Por eso es que esta solicitud de revisión, ¿no?, que establece este decreto legislativo es muy importante, porque si no se solicita, la consecuencia directa es que en un procedimiento de fiscalización el auditor, ¿no?, de manera directa los va a reparar, y lo peor es que la norma señala de que no admite prueba en contrario, ¿no? Salvo yo voy a poder impugnar ese reparo, salvo cuando el motivo de ese reparo, ¿no?, no se centre solamente en el hecho de que estas facturas fueron emitidas por sujetos que calificaron posteriormente como sujetos sin capacidad operativa, sino por otras razones, por ejemplo, que la factura de compra no sea causal, ¿no? O que exista alguna norma que limite la deducción del gasto o costo, pero que no tenga vinculación con esta condición de sujeto sin capacidad operativa. Entonces, esa es la única posibilidad. Por eso es que es sumamente importante, ¿no?, solicitar la revisión de estos documentos a la SUNAT dentro del plazo de 30 días. Y bueno, como lo señalé, este decreto legislativo entra en vigencia el 1 de enero del 2023, ¿no? Todavía falta el reglamento, pero sí hay, digamos, una repercusión en los comprobantes de pago emitidos a partir del 20 de marzo del 2022, por lo antes mencionado. Además, señalar de que también la norma prevé que si el contribuyente que ha sido calificado como sujeto sin capacidad operativa, ¿no?, ya con una resolución firme y la SUNAT lo publica en esta lista, ¿no?, la norma también señala y se ha puesto en el supuesto de que, por ejemplo, ¿no?, una persona natural, ¿no?, que es calificada como sujeto sin capacidad operativa, con resolución firme y ha sido introducida en esta lista de sujetos sin capacidad operativa, tranquilamente esta persona, como ya no está impedida de emitir facturas y prácticamente ya no puede realizar venta de bienes o servicios a empresas, ¿no?, que quizás es lo que más le interesa, esta persona pudiera, ¿no?, constituir, por ejemplo, en el acto una empresa, ¿verdad?, una sociedad anónima, para continuar con sus actividades. La norma también señala de que si un sujeto que ha sido calificado bajo la condición de sujeto sin capacidad operativa, que posteriormente constituye una empresa, ¿no?, y sea accionista en más del 20%, estas empresas que posteriormente constituya un sujeto sin capacidad operativa también van a ser incorporadas, no en esta lista de sujetos sin capacidad operativa, sino en otra, en donde también estas empresas que constituya posteriormente este sujeto sin capacidad operativa no van a tener la posibilidad de emitir facturas, sino solamente boletas de venta, ¿no? Entonces, también está cerrando esta posibilidad, ¿no? Dicho esto, como verán, la norma es bastante dura, ¿no?, por decirlo de una manera. Todavía falta el reglamento. Vamos a ver qué es lo que señala el reglamento en especial respecto a los criterios, ¿no?, porque eso va a determinar cuál es el nivel de evaluación que van a tener que tener las empresas, ¿no?, para poder seleccionar a sus proveedores, ¿no? Y en el sector minero, ¿no?, es importante señalar o establecer que hay algunas normas sectoriales, ¿no?, que también entran a jugar en esta evaluación, ¿no?,
de un sujeto sin capacidad operativa que pudiera, ¿no?, la SUNAT también considerar como parte de su evaluación, ¿no? Pero que en la práctica hemos visto que los auditores, ¿no?, vienen de manera errada, sustentando esta condición de sujeto sin capacidad operativa en las fiscalizaciones, ¿no?, utilizando como sustento normas sectoriales que no, digamos, corresponden o no se encuentran vigentes o aplicables, ¿no? Entonces, esta última parte es la que Dani, ¿no?, nos va a comentar un poco, ya más enfocado al sector minero, y que en realidad autorizaciones, ¿no?, o calificaciones deberían tener estos proveedores para que el día de mañana la SUNAT no cuestione, ¿no?, que no tienen esta capacidad operativa. Dani, te doy la palabra. Gracias, Cari. Muchas gracias por la explicación. Y bueno, debido a que ya estamos contra el tiempo y el tiempo siempre es tirano, voy a permitirme hacer dos reflexiones ligadas a lo último que has comentado, aterrizando en el sector minero, ¿ya? Y es que todo esto que estamos comentando en relación a la calificación de los sujetos sin capacidad operativa, difícilmente lo vamos a encontrar con mucha incidencia en la gran y mediana minería, como comentaba al inicio. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, la gran y mediana minería puede acreditar perfectamente su formalidad con las autorizaciones de inicio de actividades o con la concesión de beneficio, ya que además también, aparejada la naturaleza de la actividad a gran escala, hay una fiscalización bastante potente por parte de las autoridades que vigilan la protección del medio ambiente, la seguridad. Entonces están bastante expuestas a los reflectores del ojo público, el Estado. Es bastante difícil encontrar en la gran y mediana minería casos en los que, por ejemplo, no podamos cubrir estos 3 presupuestos para calificar a una compañía como sujeto sin capacidad operativa, ¿no? Eso, la gran y mediana minería va a cumplirlo. El problema que veo yo se presenta más en la MAPE, en la minería artesanal y en pequeña escala. Tanto en la MAPE formal, es decir, la que cuenta con la autorización para iniciar las actividades de extracción o tener las actividades de beneficio a través de una concesión minera de beneficio, como en la MAPE informal, es decir, aquella que legalmente puede perfectamente operar y comercializar sus productos mineros al amparo de la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera, ¿no? Y esos son los grupos en donde creería hay mayores retos en relación con la aplicación de este decreto legislativo 1532 por lo siguiente. Lamentablemente, y esto no lo digo yo, no lo dice el estudio, esto lo dice el propio Ministerio de Energía y Minas, y lo ha comentado hace aproximadamente una semana la ministra y el presidente del Consejo de Ministros en Perumín, presentando la primera política nacional multisectorial aplicable a la MAPE, que es un documento que siempre digo, lo recomiendo mucho porque es un muy buen diagnóstico, en realidad es bastante extenso, pero acá está la foto de cómo las autoridades estatales están viendo a la MAPE en estos últimos años. Y me voy a permitir compartir solamente 2 filminas con un extracto de unos pasajes que he encontrado y que quisiera compartir con ustedes, porque esta es la visión que tienen las autoridades distintas al Ministerio de Energía y Minas en relación con la MAPE, y que creería podrían agudizar la problemática a la que se enfrentan los contribuyentes que adquieren minerales de este segmento de la minería a pequeña escala. Son 2 filminas nada más, pero fíjese lo que dice la política nacional multisectorial para la minería a pequeña escala recientemente difundida por parte del Ministerio de Energía y Minas. Dice que hay una tremenda deficiencia en la coordinación estatal. Tanto la Dirección General de Formalización Minera como las direcciones regionales de energía y minas no coordinan.
no se tiene comunicación con las instituciones fiscalizadoras o judiciales, más aún cuando las visiones por parte de algunas agencias estatales hacia la pequeña minería y la minería artesanal informal suele confundirse con la minería ilegal. Por ejemplo, en el ámbito de la fiscalización tributaria o lavado de activos, la SUNAT, la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú siguen sus propias lógicas de intervención de sus sectores. Nuevamente, ¿a qué se refiere la política con esto? Y es que a partir de la práctica en los últimos años se ha podido corroborar que muchas fiscalizaciones, tanto tributarias como investigaciones en materia fiscal, ambas autoridades, SUNAT y el Ministerio Público, aplican normas sectoriales sin conocer el real sentido de las mismas o sin siquiera coordinar con la autoridad normativa que es el Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Minería o la Dirección General de Formalización Minera para entender qué cosa es lo que se va a fiscalizar. Miren esta segunda filmina, fiscalización de la SUNAT bajo su propia lógica. Por lo anterior, debe resaltarse la carencia de un programa especial de la SUNAT que atienda con materiales de capacitación y personal especializado en temas mineros la demanda de orientación y capacitación de un universo de administrados bastante alto. Además, en las acciones de control y fiscalización en campo del transporte y comercialización de minerales, se dan situaciones en las que los agentes de control solicitan documentación adicional a la que la regulación minera exige. Estar inscrito en el REINFO o en el registro de productores y comercializadores de oro, para el caso del oro, guías de revisión, autorización de inicio o reinicio de actividades, entre otras. A su vez, los productores incurren por lo general en errores respecto de la guía de remisión, como el no uso del documento para el traslado del mineral, el desconocimiento del número de serie, la falta de información y desconfianza a comprobantes electrónicos, entre otros. Entonces, ¿por qué me permitió proyectar estas dos filminas? Y es que resumen perfectamente en estos pasajes el Ministerio de Energía y Minas cuál es la realidad a la que se están enfrentando múltiples actores, múltiples agentes económicos que trabajan permanentemente con la minería a pequeña escala. Entiéndase, la minería artesanal y a pequeña escala, los PPMs y PMAs. Y es que parece ser que al momento de realizar las fiscalizaciones tributarias o las investigaciones por la Comisión de Delitos de Minería Ilegal, el enfoque que estas dos autoridades, SUNAT como el Ministerio Público, para abordar al sujeto en proceso de formalización particularmente, es aplicarle estándares que por la naturaleza de su actividad no pueden ser aplicables porque la ley no lo exige. Entonces, ahí hay un problema que estoy seguro las personas dentro de la autoridad tributaria que deben estar trabajando en el reglamento de este decreto legislativo 1532 van a tener que afinar muy bien, porque exigirle infraestructura, cumplimiento con normas laborales, por ejemplo, en un ámbito en el que la precariedad laboral, legal, financiera, contable, social es manifiesta, lo único que va a generar es eliminar un segmento bastante importante de la actividad económica del país y que además está legalmente autorizado a desarrollar sus actividades económicas al amparo de normas sectoriales que, si se leen y se interpretan de acuerdo con los lineamientos de la autoridad normativa y promotora de la actividad minera, que es el MINEM, pues no deberían tener contingencias al momento de enfrentar alguna fiscalización tributaria. Entonces, esa es la primera reflexión que me gustaría dejar en este webinar que, como comento con Karin, vimos bastante importante de sacar adelante porque es algo que nos está preocupando sobremanera, ya que es bastante constante que veamos en estos últimos tiempos fiscalizaciones de esta naturaleza. Y la otra reflexión es que hasta el momento hemos hablado puramente de proveedores de minerales. No hemos entrado al terreno de los proveedores de servicios y de bienes de capital. Y en minería eso es clave, porque como sabemos, todo titular de actividades mineras, y esto sí afecta a la gran y mediana minería, todos los titulares de actividad minera de la gran y mediana minería, y también de la pequeña, tienen compromisos sociales en el marco de las aprobaciones de sus instrumentos de gestión ambiental, sus acuerdos previos o el acceso a tierras, celebran convenios con las comunidades,
y por lo general estos convenios terminan aterrizando en compromisos de contratación de empleo directo, calificado o no calificado, así como servicios. Y aquí es donde me quedaría un poco más preocupado con lo que nos comenta Karin, porque hay una gran cantidad de empresas comunales que, si bien es cierto, pueden perfectamente cumplir con las normas vinculadas al comprobante de pago, al reglamento de comprobante de pago, emitir facturas, pero difícilmente van a cumplir con los presupuestos que comenta Karin para que puedan superar satisfactoriamente esta evaluación de sujetos sin capacidad operativa. Me explico. Hay comunidades campesinas que tienen unidades económicas al amparo de la propia ley de comunidades campesinas, al amparo de la norma de agricultura también, y que se comportan como empresas y que por efecto de los convenios sociales que se tienen con las empresas mineras, prestan servicios conexos. No hablamos de las empresas contratistas de actividades mineras, sino las conexas. Entonces, ¿qué va a pasar ahí cuando un proveedor, que es una empresa comunal, emita los comprobantes de pago, emita la factura, pero no cumpla con estos presupuestos para que pueda superar tranquilamente este test de sujeto con capacidad operativa? Eso va a ser desconocido, la empresa minera va a tener que hacer algo frente a esta compañía comunal. ¿Qué pasa si es que ya no se puede operar más con ella? Podemos enfrentarnos a un conflicto social, eventualmente más paralizaciones. Es algo que creo que el reglamento va a tener que ahondar y de pronto tener algún pronunciamiento por parte de la autoridad tributaria al momento de abordar este tipo de casos, porque no son pocos los casos en los que inclusive las compañías de la gran minería han contactado a proveedores de bienes, a proveedores de servicios jurídicos, servicios contables, para que capaciten y orienten a las empresas comunales a efectos de que puedan cumplir con todas las disposiciones normativas y que cualquier tipo de defecto no se vea reflejado en un impacto en las declaraciones tributarias de las compañías mineras de la gran minería. Entonces, creo que con esas dos reflexiones tenemos ahí bastante material para analizar detenidamente el reglamento que vaya próximamente a emitirse, y seguramente en cuanto pueda publicarse estaremos también convocándolos para alguna reunión a efecto de socializar las ideas que tenemos y ver de qué manera se puede ir avanzando mucho mejor. Yo les agradezco el tiempo y la disposición en atender y compartir con nosotros estas ideas. Gracias, Karin, también por la explicación tan clara que nos has brindado esta mañana, y con nosotros va a ser hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días con todos.